conocido por el Estado peruano como conflicto armado interno fue en el periodo de los años entre 1980 y 2000. Este se inició cuando el grupo político Sendero Luminoso atacó e incendió las urnas electorales del poblado de Chuchi, lo que provocó que el Estado peruano emitiera en estado de emergencia en la ciudad de Ayacucho. El terrorismo se entiende como los actos o amenazas de violencia por parte de un individuo o grupo de personas con diferente estrategia política. Al igual que la revolución, esta se enfoca en atacar y cambiar un sistema político ya establecido. A continuación, veremos las entrevistas a 3 personas que vivieron en la época del terrorismo y las cuales nos cuentan anécdotas acerca de esta época. Bueno, por esos años del 88, cuando el terrorismo está bastante fuerte, ¿no? En todos los pueblos, sobre todo en los pueblos, porque ellos aprovechando a las personas que no tenían mucha educación, ¿no? Para poder, no sé, fácilmente de engañarlos y todo eso. Entonces, nosotros teníamos un bus que iba a esas zonas llevando pasajeros, ¿no? Esas zonas donde de repente no llegaba un micro, auto, ¿no? Solamente llegaban esos buses. Entonces, los terroristas que hacían, ellos pedían cupos, le decían ahí. ¿Era para qué? Para que puedan comprar sus alimentos, pueden comprar de repente armas, no lo sé, ¿no? Para que quedarían el dinero, pero si tú no podías de repente darle lo que ellos te pedían, ¿qué hacían? Ellos iban y atacaban con tus cosas, ¿no? Con tus cosas que tú podías tener o generarte ingresos, ¿no? En ese caso, a mi papá, que tenía su bus, lo quemaron, ¿no? Le pusieron dinamita en el motor y lo volaron. ¿Por qué? Porque no le había simplemente dado el dinero que ellos pedían. Eso fue una de las anécdotas que hemos pasado así muy de cerca. Bueno, me encuentro con la señora Alicia Cano. Ella tiene algunas palabras que contarnos acerca de cómo fue el terrorismo en aquellos tiempos. Ella fue docente y esperemos que tenga algunas palabras las cuales pueda ayudarnos aquí en el trabajo. Gracias. Bueno, recuerdo algo, la verdad es que aquellos tiempos han sido muy mórbidos y tristes en los que se buscaba derrocar al entonces gobierno peruano y establecer un gobierno bajo la doctrina comunista. En la noticia siempre pasaban aquellas noticias perturbadoras de muertes y sin cesar. Lamentablemente, los más humildes pagaban pato, por decirlo así, ¿no? Los campesinos, los agricultores y demás. En aquel entonces surgió también el BRAEN y el MRTA, con una alianza con el narcotráfico. Estaban en su apogeo, por decirlo, y con todos los militares empezaron sus tácticas en contra de ellos, atacaban sin cesar. Había muchas muertes, todos los días se leía en los periódicos, en las noticias, muerte por acá, muerte por allá. Era una cosa terrible, un caos inimaginable. Qué feo recordar esas épocas. Hola René, muchas gracias por tu tiempo. Para empezar esta entrevista sobre el terrorismo, quisiera saber cómo crees que surgió el terrorismo. Bueno, en realidad es una pregunta difícil de responder porque en ese momento el Perú atravesaba una situación difícil, ¿no? O sea, había pocas personas que concentraban mucha riqueza y mucha gente que tenía pocos recursos, que tenían poco dinero. Estas personas además tenían muy malos servicios de parte del Estado, del gobierno. O sea, había mala educación, como el día de hoy, había malos servicios de salud. Era difícil llegar a muchas zonas del país, no había carreteras, probablemente había menos aeropuertos incluso que el día de hoy. Estas personas sentían que el Estado les debía mucho, ¿no? O sea, que no tenían buenas escuelas, que no tenían salud, no había justicia para ellos. Entonces, con todo ese sentimiento, con todo ese resentimiento, llegaron
a nuestro país una serie de ideas que en el fondo tratan de buscar la justicia social, pero yo creo que de una manera equivocada, ¿no? ¿A los cuántos años viviste el terrorismo y crees que te afectó? ¿Me podrías contar alguna experiencia o algún testimonio que hayas tenido en la época del terrorismo? Bueno, creo que yo lo viví cuando tuve un poco más de conciencia, probablemente, a finales de los 90, de los 80, perdón, a finales de los 80 y comienzos de los 90. Yo estaba terminando el colegio. Y el país no era lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, el país, no teníamos grandes centros comerciales, era muy difícil que las empresas llegaran a invertir porque había mucha inseguridad. Yo en esa época creo que viví más de cerca el terrorismo. El terrorismo comenzó a avanzar desde el campo hacia las ciudades y casi a inicios de los 90 comenzaron a atacar de manera más sistemática la ciudad de Lima. Yo en esa época llegué a estudiar a Lima y me tocó vivir momentos difíciles porque las bombas y los apagones eran constantes. Era difícil, la seguridad era un tema muy complicado, ¿no? O sea, el mismo ejército podía detenerte en cualquier momento. Tú nunca sabías quién podía ser un terrorista. Entonces había que tener cuidado con quién hablabas. No podías expresar tus ideas libremente. Algunos lugares que yo conocía y que yo frecuentaba como paraderos, donde tomaba el bus para irme a estudiar, sufrieron ataques porque habían edificios. Entonces volaban los edificios y a Dios gracias no me tocó estar en ninguno de esos momentos, pero en el caso más cercano que viví es que una hora antes de que yo tomara el bus en ese lugar, volaron el edificio, ¿no? El edificio de Solgas, el que está en Javier Prado con Aviación. Entonces, sí se vivía mucho miedo. Todas las ventanas de las casas tenían siempre cinta para que cuando las bombas explotaran los vidrios no te cortaran. Eran situaciones muy complicadas. Bueno, René, muchas gracias por tu tiempo.